ChatGPT ahora tiene tres modos que parecen hacer prácticamente lo mismo, pero la verdad es que en función de la tarea que quieras completar, vas a utilizar un modo o vas a utilizar otro. Así que en este vídeo te voy a enseñar desde cero qué modo debes utilizar en función de la tarea que quieras conseguir. ChatGPT entonces ahora tiene tres modos y prácticamente parece que todos estos modos hacen lo mismo, pero la cosa es que no trabajan igual. De hecho, Chat sirve para preguntar, Work sirve para delegar cierto trabajo y entonces obtener entregables como podría ser un reporte o una cierta investigación, un cierto análisis, o también tenemos Codex que sirve para construir por usuarios más técnicos que quieran construir, por ejemplo, una página web. Así que el verbo es el que va a decidir la herramienta que vamos a utilizar. Así que en este vídeo, como ya te he mencionado, vamos a probar cada uno de estos modos para que sepas cuál debes utilizar en función de tu caso de uso. Lo primero que tienes que entender es que ChatGPT básicamente sigue siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sigue siendo el contenedor y dentro tenemos los distintos modos. Tenemos chat, que es para tareas básicas, para ciertas preguntas que vamos a hacer. Después tenemos work y también tenemos codex. Todo esto va dentro de ChatGPT. Según OpenAI, chat lo vamos a utilizar para generar borradores cortos, para conversar, para pedirle ciertas preguntas cotidianas que no requieren pues mucha complejidad, sino que simplemente podemos obtener una respuesta sin ningún tipo de entregable. En cambio, ¿para qué vamos a utilizar Work? Pues Work lo vamos a utilizar para cuando necesitemos algún tipo de entregable, como podría ser un análisis o un reporte. Puede ir a hacer cualquier tipo de tarea, ya sea investigar en distintas webs, en este caso un análisis, y extraer toda la información y generarnos, por ejemplo, un PDF. Y finalmente, ¿para qué utilizaríamos Codex? Pues Codex es para la gente que es más técnica y se utiliza para construir software, ya sea para construir una web, una aplicación, básicamente para cosas que son más complejas, a diferencia de los otros dos modos de chat y el modo también de work. Piénsalo como chat, como una recepción, tú haces una cierta pregunta y vas a obtener una respuesta. Después con una oficina podemos ver la work, ya que podemos hacer cualquier tipo de consulta o hacer una petición y entonces obtener, por ejemplo, un pedido o obtener el resultado ya hecho. Y finalmente podemos ver a Codex como el taller, un sitio que es más técnico, pero podemos construir ciertas cosas. Así que todo esto, como ya he dicho, va a ir dentro de ChatGPT. Dentro de la aplicación de escritorio de ChatGPT tenemos aquí Codex y también tenemos ChatGPT Trabajo, que es básicamente ChatWork. Así que para acceder a la versión de Codex simplemente pulsamos aquí y ya estamos en esta versión. En cambio, para la de trabajo desde aquí. Y si queremos acceder a la versión de chat, simplemente tendríamos que pulsar en este icono de chat. Entonces ya tiene el mapa de los distintos modos que ya hemos visto. Así que vamos a empezar por el modo que probablemente estás más familiarizado con él y ya hayas utilizado probablemente. Así que vamos a empezar con el primer modo. Chat sigue siendo el mejor punto de partida para cuando tengas una pregunta o cierta consulta rápida que no requiera de mucha complejidad. Así que como podéis ver, es verdad que la interfaz ha cambiado, de hecho probablemente no estoy acostumbrado a ella ya que ha cambiado el diseño, pero desde aquí estamos en el modo de chat y podemos empezar a hacer las consultas desde aquí. ¿Para qué puedo utilizar chat? Para resolver una duda, pedir por ejemplo también una explicación, buscar o contrastar algo rápido o incluso hacer una lluvia de ideas, que es una muy buena forma de utilizar pues esta versión de chat, así que vamos a probarla con una demo real. Explícame en lenguaje sencillo la diferencia entre chat, work y codex y dame una analogía y hazme tres preguntas para decidir cuál necesito en función de mi caso de uso. Así que ya por aquí nos estás diciendo la diferencia sencilla y va a pasar a la analogía. Y ya finalmente pues una recomendación de que tiene información mía de antes. Ya tiene la respuesta por aquí. Ya has visto que se puede utilizar para preguntas cotidianas. Así que si tú quieres ya personalizarlo un poco más, simplemente respondes estas preguntas y se adapta más a tu caso de uso. Lo útil del chat es con la velocidad que tú puedes simplemente intercambiar preguntas. En este caso me ha dado una respuesta y yo ya puedo simplemente decirle lo próximo. Si solo quisieras que te explicara esta diferencia, abrirías un proyecto de Word, llegarías a hacer pues todo ese lío de crear un proyecto y simplemente para una pregunta tan básica, pues no. Para esto lo vamos a utilizar entonces chat para preguntas de este tipo, porque de nada sirve utilizar pues un modo más potente de ChatGPT para una consulta que es bastante sencilla. Ahora imagina que en vez de que nosotros queramos una explicación de la IA, nosotros queremos que la IA trabaje por nosotros y haga un trabajo completo. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esta versión de Word? Así que vamos a verla a continuación.
Aprovecho esta pausa para mencionarte que si estás aprendiendo con este vídeo, te recomiendo que te suscribas a mi canal, ya que vas a seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial para aprovecharla en tu día a día o incluso adelantarte al resto de la gente utilizando la inteligencia artificial. Porque entonces no está pensado para que te responda mejor como tal una pregunta como hemos hecho en chat, sino que está hecho para que nosotros le digamos un objetivo, vayamos a hacer cualquier otra cosa y ahora cuando volvamos pues tenemos ese objetivo. Se va a encargar de hacer todo lo que queremos llegar hasta un objetivo de forma proactiva. Para eso vamos a utilizar Work. Work puede investigar, organizar el trabajo, incluso consultar ciertas fuentes en internet, simplemente pues por obtener esa información necesaria. ¿Para qué se utiliza y para qué lo recomienda OpenAI? Pues para tareas, como ya he dicho, que requieren entregables. Podría ser una presentación, podría ser un análisis, podría ser un reporte, cualquier tipo de entregable que nosotros busquemos en vez de simplemente una respuesta. Así que si tú quieres utilizarlo desde la web o desde el móvil, no va a funcionar igual en comparación si lo utilizamos simplemente desde el ordenador. ¿Y esto por qué se debe? Pues se debe porque desde el ordenador puede acceder a nuestros archivos locales, puede acceder a nuestras carpetas y podemos dejarle información en nuestras carpetas para que las mire y las tenga en cuenta. En cambio, si lo hacemos desde la web o desde el móvil, va a trabajar desde la nube, así que no podrá utilizar pues ciertos archivos y ciertas carpetas del ordenador. Así que también se recomienda darle unos ciertos límites. Claro, ¿y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a darle unas fuentes permitidas. Con esto me refiero a prohibirles ciertos sitios web que no queremos que entre, o incluso también especificarle el formato final que nosotros queremos del entregable. Ahora vamos a ver lo mismo de antes, pero utilizando Work, así que utilizo únicamente estas fuentes oficiales de OpenAI para comparar chat de ChatGPT Work y Codex y le hemos pedido lo que queremos que nos devuelva. También le hemos pedido que no publique ni envíe nada y que se detenga cuando el entregable ya esté listo para una cierta revisión. Ojo, también mencionar que Work y Codex comparten los límites de uso, así que si utiliza Work para cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de tarea, pues va a consumir límites de uso de Codex, así que si utiliza Codex y Word, pues tiene en cuenta que van a utilizar ambos los mismos límites de uso. Tiene entonces ya las 4 cosas que le he pedido, tiene la tabla de decisión, tiene 3 casos de uso cotidiano, también tiene un briefing para principiantes en el que se explica la diferencia entre estos modos y finalmente las ciertas limitaciones y datos que tenemos que tener en cuenta de los distintos modos. Y si os fijáis por aquí en cuanto a fuentes, podéis ver que si yo clico por aquí, puedo acceder a las fuentes que ha utilizado. Así que lo que ha utilizado es OpenAI y ha utilizado la función de fetch. No tiene por qué saber qué significa esta función, pero básicamente esta función lo que hace es ir a una página web y extraer todo el HTML y ya de ahí sacar la información relevante, en este caso de la página de OpenAI. Como este modo tiene acceso a tu ordenador, voy a pedirle que cree una carpeta para guardar el briefing en formato PDF. Y ahora voy a enseñar desde el explorador de archivos que ha creado una carpeta y entonces ha guardado este briefing que ha hecho por aquí en mi ordenador, no simplemente se ha limitado a dármelo por aquí, por el chat. Carpeta creada y briefing guardado como PDF verificado en una página. Así que si voy al explorador de archivos, podéis ver que por aquí ya tengo el PDF, así que si lo abro, podéis ver que lo tengo por aquí, ChatGPT, Work y Codex, y tengo básicamente el briefing que me ha generado antes en la versión dentro del chat. Este briefing ya lo tengo ahora mismo en mi ordenador. Work entonces nos deja un entregable, pero si ahora ya no buscas una respuesta rápida o un entregable, sino que buscas por ejemplo una aplicación, entonces cuando vamos a pasar a utilizar Codex. Muy en resumen, Codex es el modo especializado. De hecho, podemos utilizarlo como tal para conversar, pero no le estamos sacando el máximo partido. Así que lo vamos a utilizar para tocar archivos, escribir código, crear software, crear incluso una página web. Para esto vamos a utilizar Codex, para cosas que son más complejas. Algunos casos ideales, como ya he dicho, crear una aplicación, ya sea depurar un error, ejecutar ciertas pruebas y comandos. Lo dicho, son cosas que son más complejas. También podemos utilizarlo para revisar ciertos cambios o incluso para entender el código que ha escrito una persona. Vamos a verlo con un ejemplo. Crea una herramienta interactiva sencilla que haga 3 preguntas sobre la tarea del usuario y recomiende chat, Word o Codex. Tenemos los ciertos requisitos, así que se lo vamos a enviar por aquí y va a generar una aplicación, bueno, una especie de aplicación para obtener una recomendación en función de chat, Word o Codex en función de lo que nosotros queramos. Entonces, herramienta creada y abierta en el navegador para que la pruebes. Ha pensado durante 8 minutos y 8 segundos
Ya tenemos por aquí la aplicación, que es una aplicación web. Así que ¿qué quieres tener al final? Voy a inventarme un poco y cuando ya me haga las preguntas, ya por aquí me especifica mi mejor opción, que en este caso es Word. Úsalo para delegar una tarea con varios pasos y recibir entonces un resultado terminado. Y aquí la causa por lo que me lo han recomendado. Entonces, aplicación web terminada. Y también mencionar que si todo este tiempo has estado entrando en ChatGPT viendo estos tres modos y simplemente lo ignorabas porque no sabía cómo utilizarlo y con este vídeo te está aclarando, lo dicho, recomiendo que te suscribas porque cada vez que salga una herramienta nueva te la voy a traer en el canal y te la voy a explicar fácilmente para que puedas entenderla y aplicarla a tu día a día. Así que ahora vamos a pasar al último punto de este vídeo. Ya has visto entonces una respuesta, has visto también un entregable y además has visto una aplicación que acabo de construir. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser construir una cierta regla para hacer todo esto en 10 segundos prácticamente. Lo que quiero enseñarte ahora es que no quiero que memorices una lista de funciones para utilizar un modo o utilizar otro, sino que tienes que centrarte en el objetivo final que tú quieres conseguir. ¿Quiero una respuesta a una explicación? Utilizo chat. ¿Quiero un entregable o un proyecto de varios pasos? Pues utilizo work. ¿Quiero construir algo más complejo como un software, una web o una aplicación web? Utilizo Codex entonces. Chat es verdad de hecho que puede escribir código corto, pero esto no significa que pueda sustituir a Codex para escribir simplemente código. Codex puede también investigar y explicar como tal, pero realmente su ventaja entra cuando lo utilizamos para construir software, porque para las explicaciones pues conviene utilizar más chat, porque al fin y al cabo es para lo que se utiliza. Si dudas entre chat y dudas entre Word, pregúntate, ¿qué quiero? ¿Un resultado entregable? PDF, reporte, cualquier tipo de resultado entregable, Word. En cambio, quiero una respuesta a una explicación sencilla que no requiere de ningún tipo de entregable o algo más complejo. Utilizo chat entonces. Y ya finalmente, si dudas entre Word y Codex, pregúntate, ¿el resultado principal es un entregable de conocimiento, por ejemplo? ¿O estoy buscando construir software? Porque si estoy buscando construir algo más complejo como podría ser software o una web, entonces utiliza Codex, pero si no es tu caso, entonces va a utilizar Work. Hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que te haya servido. De ser así, te recomiendo que te suscribas a mi canal, ya que vas a seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial para que puedas aprovecharla en tu día a día y adelantarte al resto de la gente utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Así que sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo.